Bienvenidos a Arquitectura Crítica. Señores, nos toca hablar de la tormenta Melissa y la incidencia que ha dejado aquí en el país tras su paso. Johan, ¿qué tenemos para comentar con relación al paso de la tormenta? Que aunque pasó, Sí. pero todavía quedan esas ráfagas por ahí. Sí, ha llovido bastante, pero Sí. a mí me gustaría que nosotros tal vez cambiáramos un poco no del tema, pero sí que nos concentráramos en algunas definiciones, porque tú pones las noticias y tú escuchas que se pronosticaron 12 pulgadas de agua. Que eso, 300 milímetros de agua. que esos son 300 milímetros de agua. Y es muy normal que cuando vienen temporales de lluvia, te pronostiquen con 100 milímetros, 150 milímetros, la gente se asombra, 75 milímetros de agua, pero al final, ¿qué es lo que están diciendo con eso? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso? Porque entiendo que tal vez no todo el mundo conozca esa definición, cómo se traduce, y ya que nosotros tratamos aquí temas técnicos, es bueno que nosotros lo podamos desmenuzar de manera de que las personas que ven las noticias sepan de qué se está hablando. Entonces, por ejemplo, para la tormenta Melissa se pronosticaron 12 pulgadas de lluvia, que son unos 300 milímetros de lluvia. Y quiero hacer unos ejemplos con 100 milímetros para que los cálculos sean más fácil. Cuando a ti te hablan de 100 milímetros de lluvia, te dicen que puede caer 100 litros de agua en un espacio de 1 metro cuadrado. O sea, lo que ven, lo que están visualizando, imagínense este ancho de la mesa por ese ancho de la mesa, que si te dicen que va a llover 100 milímetros, es que aquí va a caer 100 litros de agua. En esa área en particular. Imagínense 50 doble litros de refresco. El chavo ahí mismo ahí. Tú colocas en este espacio, no cabe. En una hora. En En una hora. Sí, ahí vamos. Ajá. Pero tú quieres colocar ahora 50 doble litros en este espacio de 1 metro cuadrado y yo creo que ni caben. O sea, para que las personas sepan la magnitud de cuando a ti te hablan de 12 pulgadas, de 4 pulgadas, si lo llevamos a milímetros, de 100 milímetros, 200 milímetros o de 300 milímetros. Es mucha agua, yo. Es mucha agua. Una lluvia, En una hora, ¿eh? en una hora. En una lluvia normal. Una lluvia normal debe de tener algunos de 10 milímetros a 20 milímetros, más o menos. No más de ahí. Entonces, si nos vamos en una lluvia normal, que te pronostiquen 10 milímetros de agua, Es prácticamente un dedo así. Mira, un dedo. Vamos, El espesor de un dedo. sí, eso es como 1 centímetro, más o Exacto, menos como el más o espesor de menos. un dedo. Vamos a imaginarnos la manzana donde está la plaza comercial Blue Mall, que es algo bastante conocido. Ok. La Gustamea Ricard, desde la Churchill hasta la esquina y llegar hasta donde termina Blue Mall. Yo medí eso por Google Maps y me daba un aproximado de 100 metros de 100 metros lineal De largo. por 100 metros lineal. Ok. Ahí estamos hablando de 10,000 metros cuadrados. Ok. En 10,000 metros cuadrados a ti te dicen que va a caer 10 milímetros y estamos hablando de 100,000 litros de agua. Es mucha agua. 100,000 litros de agua en esa extensión. Si nosotros llevamos eso Ya ustedes saben. al Distrito Nacional, que tiene 92 kilómetros cuadrados, esos 92 kilómetros cuadrados son aproximadamente 92 millones de metros cuadrados. En 100 milímetros de agua, Calcula ahora aquí, 92 millones, sí. son 92 mil millones de litros de agua. Eso es mucha agua. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Por dónde se ve esa agua? No, pero ¿dónde está la situación? Porque te dicen 92 mil millones Sí. de litros. Entonces, lo crítico es en el lapso de tiempo que te cae. Que comúnmente esa información se pasa por hora. Sí, depende. Te pueden decir, Más o mira, menos. se puede aproximar 1 hora, en 2 horas, o que en el temporal caigan eso. Si el temporal duró 2 días, duró Sí. 3 días, se estima que en ese tiempo caiga esa cantidad. Entonces, por eso digo que lo crítico ahí está, en el lapso de tiempo. La situación que sucedió en el 2022 cayó en 1 hora, no recuerdo si fueron 150 mililitros, si me equivoco, disculpa. Pero ahora que te estaban hablando de 300 mililitros, yo te hice un cálculo de 92 mil millones de litros de agua en el distrito. Con 100 mililitros multiplica eso por 3. Estamos hablando de 276 mil millones de litros.
Si tú dices que eso te cayó en 8 horas, es mucha agua como quiera. Tú dices que te cayó en 24 horas, es mucha agua como quiera. Entonces, ¿dónde está la otra parte crítica? Vimos el lapso de tiempo. En una tormenta que te duran varios días lloviendo, el suelo se satura. Cuando te hablan que el suelo está saturado, ¿qué te están diciendo? Es porque no absorbe más. Hay una absorción natural que tiene el suelo. El suelo tiene tierra, diferentes tipos de materiales. Hay espacios entre esos materiales y el agua empieza a ocupar esos espacios y eso tiene una velocidad de drenaje. Pero cuando tú tienes ya mucho tiempo y sobre todo varios días con lluvia, ya esos espacios están ocupados. O sea, la velocidad no hay cupo ya. La velocidad de drenaje es mucho más lenta y por eso el suelo está saturado. Entonces, ¿cómo se drena el agua en el distrito? Me estoy enfocando en el distrito porque son las informaciones que conozco, pero eso se puede extrapolar a cualquier otra ciudad, cualquier otra área que tenga los diferentes tipos de drenaje. Nosotros tenemos el sistema de alcantarillados, que aquí hay sectores que tienen tantos alcantarillados sanitarios como de drenaje pluvial, que son muy pocos. De hecho, yo te puedo mencionar tal vez Zona Colonial, Gascue, Ciudad Nueva, Guachupita, La Ciénaga, que están preparados. Cristo Rey, en Sánchez Luperón. Pero aquí hay más de 70 sectores. Yo te mencioné tal vez 6 o 7. Que no cuentan con drenaje pluvial apto. Entonces, y muchos de esos sistemas de alcantarillado son sistemas alcantarillados que tienen décadas de construidos. Que ninguno funciona. Hay algunas extensiones que se han ido trabajando con las diferentes instituciones, pero los que no funcionan no es porque el sistema es malo, es que han utilizado el sistema para lo que no es, que eso es otro tema que quiero tratar un poco más hacia adelante. La otra parte es en la zona que tienen la topografía un poco accidentada, variable. Accidentada, o sea que hay, para que las personas que nos escuchen, montañas o diferentes alturas. Por ejemplo, la circunscripción 2, que tenemos Arroyo Hondo, tenemos los ríos. Diferentes mesetas, ¿verdad? Alturas diferentes. Los girasoles y demás. Ahí se trabaja ya con un sistema de cañadas. ¿Qué es la cañada? Bueno, la cañada al final se forma en el punto más bajo de ese sistema que tiene diferencias de altura. En el punto más bajo, por gravedad, el agua cae y ya se genera. Y ella misma se va. Ahí se genera una escorrentía natural y ya esos espacios están definidos, que de hecho no debe de vivir nadie ahí, que ese es otro caso. Personas que se mudan en los... A la Riviera. Y cuando eso crece, pues entonces vienen las diferentes catástrofes. Y lo otro, que es el sistema que más se ha utilizado, son los famosos pozos filtrantes. Esos pozos filtrantes, que no es más que un tubo. Imagínense una perforación tubular que se hace en el subsuelo en una distancia prudente hasta donde se encuentra una vena de agua para que cuando el agua, la lluvia venga, el agua pueda caer por ahí, ya por el subsuelo pueda drenar mucho más rápido. Pero ese tubo o ese pozo tiene una velocidad igual porque no son tan grandes. Entonces ahí vienen los invernales o los colectores, que esos son grandes espacios que se construyen, que te permiten una velocidad de captación de agua mayor en lo que eso va dirigido a través de una tubería hacia el pozo. Entonces, por mejor sistema de drenaje, cuando tú hablas de 100 milímetros, 100 mililitros, o 100 milímetros de agua, que tú estás hablando de 92 mil millones de litros de agua. Por mejor sistema de drenaje que tú tengas, si eso te cayó en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas, no existe un sistema que tenga una eficiencia de drenar eso de manera al instante. Lo más parecido a eso, Johan, podríamos llevarlo como para un ejemplo clásico a un embudo. Mucha capacidad de agua en la parte superior del embudo. Exacto, eso sería el invernal. Exactamente. Y poca capacidad de drenaje, que sería básicamente la parte fina del embudo. Ahí viene el para pozo. Que se pueda entender. Entonces, en esos casos, tú lo que tienes es una serie de invernales con una serie de pozos preferiblemente ubicados en la parte más baja de esos sectores, porque aunque, por ejemplo, tenemos la circunscripción 1, que es mayormente plano, pero sin embargo, tú estás en la 27 de febrero a una altura diferente que la Sarasota, por ejemplo. Y de igual forma, tú llegas a un punto en la Gustavo Mejía Ricard que es más alto que la Charles Sommer. Entonces,
En esos puntos más bajos ya se hacen una serie de sistemas un poco más robustos, incluso se pueden ir... De tubería más grande, Se ¿verdad? pueden ir escalando para que a medida que el agua va corriendo, vaya cayendo en los invernales y no llegue todo el agua hasta el final. Pero hay un factor que es muy importante y es bueno que toda la población también lo tenga fresco. Hace 25 años, el Millón estaba lleno de casas. Evaristo Morales estaba lleno de casas. Piantini lleno de casas. Hace 25 años. Casas en Sánchez Luperón. Y bueno, todavía tiene muchas casas. Sí. Estoy mencionando muchos sectores que son donde ha habido más crecimiento Vertical. a nivel vertical. 25 años ya Naco tenía mucha construcción vertical, pero todavía quedaban muchos terrenos. ¿Por qué te lo menciono? Porque cuando existían esas casas, había mucha huella verde. Había mucho terreno natural en los patios de esas casas. Por lo tanto, el agua En se los iba patios de esos prácticamente sola. terrenos. Entonces, cuando llovía en gran cantidad, no todo iba a depender de los sistemas de drenaje que estuvieran construidos. Entonces, a medida que se ha ido desarrollando la ciudad, Que se ha ido sellando, se ha ido ¿verdad? eliminando esa huella verde, que ya todo lo que tenemos es concreto. Bueno, en los solares se aprovechan hasta el 60 a 70% del solar. Y los espacios que quedan libres, que son de los Un linderos, perímetro. al final son 2 metros, 5 metros frontal, pero están hormigonados. Que no, o sea, no permite. No es un terreno natural. Sí, no permite. Entonces, toda esa agua, al final, va por gravedad a buscar el punto más bajo para poder drenarse. Entonces, ahí venimos ya a la parte de los mantenimientos. Debe de haber un mantenimiento constante, que de hecho en el distrito lo hay, para limpiar los colectores. ¿Por qué? Porque si esos colectores se llenan de basura o se llenan de sólido, la capacidad de captación disminuye. Evidentemente. Pero si llega un punto que se satura, va a empezar a verter por el tubo hacia el pozo todo ese sólido. Imagínate que en ese pozo tubular se te llene de sólidos. No va a pasar nada. Se como te que- selló. Entonces ahí ya viene otro proceso. Con una Para sacar esa... No, eso no sale. Si el pozo se salva, es con una percusión, una máquina de percusión que le dé para desfondar y tratar de eliminar eso. Y si no, se perdió ese trabajo. Hace otro. Y hay que hacer otro. Pero hacer otro pozo no es tan sencillo como que quiero hacer un pozo. Tú tienes que georreferenciar el punto, verificar, por ejemplo, en la casa, que por ahí no pase una tubería para que tú no la perfores. Bueno, eso ahora se hace con esa metodología. Anteriormente no. Anteriormente no. Anteriormente le daban y si fácilmente le llamaban una tubería, ahí entonces había que llamar a Cash para que viniera a reparar. Entonces es un problema, porque tú Sí. queriendo solucionar un tema de drenaje, pues te afecta ya entonces el sistema de agua potable. Entonces ahorita hablábamos del sistema de alcantarillado, que lamentablemente en esas zonas que donde existen muchas personas de manera fácil, los sistemas de aguas residuales lo fueron conectando a esos sistemas alcantarillados que es para el drenaje pluvial. Entonces, Que tenían una capacidad de absorción en función a lo que era ese queda tiempo. un sistema para agua limpia. Sí. O no limpia. Bueno, agua sí, sin residual. residuos Sí. sólidos. Exacto. Entonces, cuando Exactamente. tú le conectas ese sistema sanitario, o como la gente común dice, el agua de cloaca, o los sistemas ya de los baños que sale ya con sólidos, en un sistema que no está diseñado para trabajar sólido, ¿qué va a pasar? Va a colapsar. Se va a dañar. Y ya cuando tú tienes esas tuberías de drenaje tapadas y tapadas de sólido, que no es tal vez el mejor de los sólidos, entonces tú tienes que meter personas ahí Wow. a limpiar eso. Entonces es algo que complica todavía aún más el panorama. Y si eso si se sale de control, que lamentablemente en muchos sectores eso es lo que ha pasado, que las personas usualmente empiezan a conectarse, pues llega un punto en que ya no hay una solución. Porque tú tienes que construir entonces un sistema sanitario Acorde, ¿verdad? acorde, pero a cómo está el crecimiento actualmente, o sea, tú llenar de zanjas media ciudad. Existen una serie de metodologías nuevas, de hecho se han hecho propuestas, pilotos con excavación Referenciado. sí, geodirigidas. Para no tener que hacer las zanjas en las calles, pero al final todavía nada de eso se ha concretado. O sea, tengo información de que ha habido propuestas, pero estamos hablando de inversiones muy importantes. Y
Hace 20 años, hace 25 años, tal vez las personas no entendían una inversión de esa naturaleza, pero ya ahora, por las situaciones que hubo, en los Hace años conciencia a la anteriores, gente, claro. por las inundaciones, sí ya la gente entiende. Ahora, es bueno mencionar que aún con la gran capacidad de agua que cayó a nivel del Distrito Nacional, sé que hubo temas en Santo Domingo Este, algunos temas en San Cristóbal, Baní también, hay algunos casos lamentables, pero aún con esos casos, con esa lluvia, en el Distrito Nacional, desde que en las calles donde se acumulaba algo de agua, desde que dejaba de llover, drenaba. O sea que los sistemas están funcionando. Que eso es un punto muy positivo. Que el sistema... Anteriormente colapsaban y ahora funcionan, aunque quizás no era capacidad full 100%, ¿verdad? Ahora, en medio de una tormenta donde a ti te pronostican 300 milímetros. No es cualquiera que aguanta. 300 milímetros, es mucho. No es cualquiera que aguanta. Claro, entonces cuando tú ves que para la lluvia, que cesa la lluvia y el sistema sigue tragando agua, eso es una evidencia de que el sistema tiene un mantenimiento propio, adecuado. Que sí me gustaría llamar a la población a que analice. Muchas veces lo he visto cuando en esos puntos más bajos que se recogen en esas grandes cantidades de agua, tienden a quitar las parrillas o quitar las tapas de los invernales. La gente entendiendo que va entendiendo que a salir más el agua que el agua va a drenar más rápido, pero a veces pasa. Pero no sabiendo. Pero tú estás llenando esos invernales, esos colectores de toda la basura, de todo el sólido que arrastran esas aguas. Y al final te va a generar un problema mayor. Que no lo sabe en el momento. No lo sabe en el momento. Claro. El colector se te va a llenar de sólido y ya tú no vas a tener una capacidad de captación de agua rápida en lo que el pozo funciona. Entonces, lo que nos están viendo, si en su sector... en el área donde inciden, donde viven, donde trabajan, ustedes ven que alguien quiere quitar una tapa de invernal o una rejilla. Hasta peligroso es porque se va gente por ahí. Lamentablemente y sale. Lamentablemente ha pasado. Ha pasado. Y lamentablemente ha pasado. Y por lo regular son hechos fatales. O sea que hay que pensar. Limpiemos la rejilla, o sea, haga su aporte. No sacando la basura, ¿verdad? Claro. Y haga su aporte que si usted ve una rejilla que está con basura arriba, vamos a quitársela, pero no quitemos la tapa, porque entonces estamos generando un problema mayor. Lo que quieren solucionar, al final no se soluciona. Así mismo es, así mismo es. Tenemos el caso de las cañadas, que como es el punto más bajo, la cantidad de agua que recorre es una cantidad de agua abismal. Lamentablemente hay personas que construyen sus hogares en la misma cañada. Hay temporadas de sequía que entienden que nunca va a pasar agua por ahí, pero por donde el agua cruza, tarde o temprano va a pasar. Igual pasa con lo que se construyen al lado de los ríos. Y hay una frase muy, muy de campo que dice que el agua sabe para dónde va. Como quien dice, o sea... Esa es la realidad. Ella sabe para dónde va porque sabe naturalmente por dónde va a ir. No importa lo que se haga. Esa es la realidad. Entonces esas cañadas que aparte de que arrastran la basura y los sólidos, esa agua viene, cae ahí, el mismo sólido pasa igual que como con el invernal, te va llenando la parte baja de la cañada, lo que significa que te está quitando un espacio natural de captación de agua, va a subir el nivel de agua y ahí empiezan entonces las inundaciones de las casas, derrumbes de casas, mucha pérdida material y en algunos casos pérdida inclusive de vidas. Porque daba pena ver videos de gente en los teteos, gente en fiesta. A las cosas hay que darle carácter. Que es normal verlo, pero es anormal también verlo, porque no es prudente. Pero hay que tener prudencia y a las cosas darle carácter. El gobierno se pone en sesión permanente y va emitiendo los boletines, te pone las ciudades en alerta amarilla, en alerta roja. Suspende la docencia, suspende la actividad laboral también. La actividad laboral. Señores, no es porque sí. No es a sabiendas de que es necesario la productividad. Claro, que se necesita sí o sí la productividad. Pero cuando se llega a la toma de decisiones de esa naturaleza, eso no es a la ligera. Entonces no podemos hasta irrespetar un mandato tan importante como faltar el respeto a un mandato que es para cuidarte a ti. Sí.
O sea, que para cuidarnos a todos nosotros, haciendo actividades de esa naturaleza, es una falta de responsabilidad grave. Entonces hay que llamar a la conciencia. Vamos a evitar situaciones. Entonces queríamos aprovechar este tema de la tormenta Melissa. Explicar esos puntos importantes. Explicar esos puntos importantes, porque ya cuando te mencionen 100 milímetros de agua, 200 milímetros, 10 pulgadas, 12 pulgadas, ya sepamos dimensionar. O sea, que a ti te hablen que en 1 metro cuadrado te van a caer 100 litros de agua. Ya tú sabes qué viene. Si te caen en 24 horas, eso corre. Fluye. Pero si te cayó en 1 hora, en 2 horas, en 1 metro, de 1 metro cuadrado, es mucho. Imagínate en 92 millones de metros cuadrados que tiene el distrito. Pero así vamos a la diferencia de provincias que tienen 3 y 4 veces y 5 veces el tamaño del distrito. O sea, que es lo mismo. O sea, tenemos que multiplicarlo el nivel de gravedad aún mayor. O sea, que les pedimos por favor que nos... que entiendan el mensaje, la preocupación. Aprovechamos la plataforma que es para temas técnicos, también para poder educar. Claro que sí. Y de igual forma, si tienen alguna duda, por favor nos comentan y el like, que nos ayuda bastante. Esos comentarios críticos que muchas veces son los que materializan mucho este tipo de escenario, donde la gente se explaya diciendo cosas que verdaderamente llaman la atención. Será el momento interesante para que lo puedan hacer ahora. Así es. En esta oportunidad. Yo pienso que hasta ahí entonces se explica muy bien claramente el tema de la incidencia de las lluvias, lo que ha pasado, cómo se explica el tema de las incidencias de las aguas, el tema de los milímetros de agua. El comportamiento que tiene el agua después de que cae, dependiendo de dónde cae. Los sistemas de drenaje, el aporte que cada uno de nosotros como ciudadanos puede dar. Deje de estar tirando basura en la calle usted que está viendo el contenido ahí. Claro. Y colabore con esa parte. Bueno, yo pienso que está bien hasta ahí. ¿Verdad que sí? Hasta la próxima. Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Crítica. Recuerden comentarnos, darle a like y, por supuesto, escribirnos en los comentarios cualquier tipo de opinión que ustedes piensen con respecto al tema. Nos vemos en la próxima.